21.000 personas llegaron de diversas partes del país a la capital peruana para movilizarse contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Nosotros estamos pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte. Fue la llamada Toma de Lima, la tercera gran marcha desde la destitución del entonces presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Exigen su renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, en un país que lleva años sumido en la inestabilidad política. ¿Por qué siguen las manifestaciones? ¿Quiénes están en las calles? ¿Se ve un final a la crisis política? Quédate para que no te falte contexto. Lo que partió como esperanza de muchos no terminó de la mejor manera. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El 7 de diciembre de 2022 quedó registrado en la historia peruana como un intento de autogolpe. El entonces presidente peruano Pedro Castillo se saltaba la institucionalidad para evitar un proceso de destitución en su contra, tras enfrentar sospechas de corrupción. Luego de su anuncio, el Congreso votó su destitución y Castillo fue detenido y acusado de rebelión. Perú lleva años de inestabilidad política. Ningún presidente ha logrado terminar su mandato. 6 presidentes en los últimos 5 años. La detención de Castillo, quien fue sucedido en el cargo por su vicepresidenta, Dina Boluarte, desató una fuerte ola de protestas en todo el país. ¿Qué explica las movilizaciones? Principalmente la respuesta del gobierno a ellas. La reacción de la nueva gestión de la señora Dina Boluarte fue, totalmente desproporcionada, ¿no? Totalmente desproporcionada, y ha sido ampliamente documentada por organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Básicamente 60 personas perdieron la vida, muchas asesinadas impunemente, y hasta el momento no hay un solo detenido por este tipo de tragedia, ¿no?, que vivió el Perú entre diciembre y enero. Pero la violenta represión de las protestas y las muertes que siguen en la impunidad no son la única razón del descontento social. Actualmente Perú atraviesa una grave crisis económica tras la pandemia. Hay una gran desigualdad, inseguridad, y además los peruanos enfrentaron hace poco un brote de dengue en el norte del país. Y las demandas de los manifestantes son claras: que la actual mandataria deje la presidencia, que se cierre el Congreso y que se llame a elecciones anticipadas. ¡Fuera Dina, asesina! Porque ya nos cansamos de este gobierno dictatorial. Pero en el grupo que protesta contra Dina Boluarte hay gente de izquierda, gente de centro y también gente de derecha, ¿no? Entonces no es un movimiento ideologizado, sino que alberga diferentes posturas ideológicas, ¿no? Están los estudiantes universitarios, está también grupos de campesinos, obreros, ¿no? Digamos la clase media acomodada de Lima también, ¿no? Entonces es un grupo bastante amplio. El pliego de reclamos es bastante diverso y no hay liderazgos claros tampoco entre los manifestantes, porque han sido 7 meses en los que uno habría esperado que los movimientos sociales o acaso las agrupaciones de oposición tengan un pliego de reclamo consensuado y acaso una organización articulada para protestar en contra de una gestión de gobierno que ha tenido siempre muy baja popularidad. Pongamos la lupa por un momento en el actual gobierno peruano. Boluarte había solicitado al Congreso adelantar las elecciones presidenciales, moción que fue rechazada en el legislativo. Y aunque Boluarte es del mismo partido de Castillo, Perú Libre, se alió finalmente con los actores más conservadores para quedarse en el poder hasta el 2026. Algo que por supuesto no dejó contentos a los movimientos opositores. La ciudadanía también hace una mala evaluación de su gestión. Según la última encuesta de Ipsos, el rechazo de la ciudadanía hacia Boluarte alcanza un 79%. Tiene casi 80% de desaprobación su gestión de gobierno. Y el Congreso de la República tiene un 90% de desaprobación. Y asimismo también una situación económica que no es boyante. Entonces hay un malestar real en las calles, hay una deslegitimidad real
de esta gestión de gobierno. Además, como ya mencionamos, se ha criticado fuertemente la represión por parte de los agentes de seguridad en las manifestaciones. Incluso se habló de una militarización de la capital como respuesta al anunciado paro nacional y la movilización del 19 de julio, la tercera toma de Lima. Es un hombre más bien desafortunado, en un principio porque plantea una asociación bélica que no cabe. No es que tengamos una guerra y Lima sea la capital por tomar en esta guerra, ¿no? También es importante agregar que las marchas y bloqueos en algunos casos se han tornado violentos, han terminado con incidentes de destrucción y han ocasionado pérdidas económicas importantes para el país. Pero se ve una luz al final del túnel. ¿Hay o no una salida a este conflicto? Un análisis más amplio indica que es difícil. No hay liderazgos claros en las movilizaciones, es decir, que no hay un interlocutor definido para establecer un diálogo. Y también existe una desconfianza generalizada ante las instituciones por parte de los peruanos y peruanas. Y aunque hubiera elecciones anticipadas, tampoco habría figuras claras que podrían dar estabilidad al país. Bueno, el pueblo ya no confía prácticamente en sus instituciones. Son varias encuestas que señalan que el desprestigio es generalizado. Entonces, ante la orfandad de la respuesta institucional, ¿qué es lo que queda? La movilización popular, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Tenemos enormes retos enfrente. Se viene el fenómeno del Niño, la inseguridad alimentaria, el dengue que no se ha resuelto, la inseguridad ciudadana que avanza de manera incontenible, ¿no? Y no se ve ningún tipo de respuesta por parte del Estado. ¿Y qué pasa con la presidenta Dina Boluarte? ¿Terminará su gestión? Expertos señalan que existe un acuerdo tácito entre el Congreso y el Ejecutivo de Perú para que ella termine este mandato presidencial. Pero tampoco se descarta que Boluarte deje el cargo antes de 2026. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se puede salir de esta crisis de legitimidad? ¿Cómo podrían los ciudadanos volver a confiar en sus partidos y en su sistema político? Déjanos tus comentarios. Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.